muchísimas gracias, de verdad. Te invito a sentarte porque creo que tienes un diálogo muy interesante ahora, además, con los siguientes ponentes a los que voy a presentar. Por ejemplo, les voy a invitar, a medida que os vaya nombrando, por favor, que no sé muy bien dónde estáis, que vayáis ocupando el resto de las sillas, a Susana Tuset, por ejemplo, maestra de primaria, coordinadora y formadora de la estrategia digital de centro. Ahí la tenemos. Un aplauso para Susana, que está subiendo. Me dice Neus si te puedes poner aquí. Venga. También tenemos a José Antonio Ortega, responsable del área pedagógica e innovación de la Fundación Vedruna Educación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Tenemos también a Pilar Gargalló, maestra formadora de competencia digital de centro, directora de estudios y miembro de la Federación del Moviment de Renovació Pedagògica de Catalunya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, no íbamos. Y a una jefa, ya que la tuvimos ayer, Neus Lorenzo. Un aplauso para ella. Gracias. Vicepresidenta de la Sociedad Catalana de Pedagogía. Me pasó ayer, Neus, también exactamente contigo. ¿Pero qué pasa? Institut d'Estudis Catalans, sí. Gracias. Todo tuyo. Gracias. A por ello. Muchas gracias a la organización, muchas gracias a todos vosotros. Realmente es impresionante, y os lo he de decir. Y muchas gracias a Carlos por unirse también a esta mesa. Tenemos 20 minutitos escasos. He estado mirando algunas de las preguntas que habían. Intento colocarlas en las que hay. Y lo primero que he de decir que desde la Sociedad Catalana de Pedagogía aceptamos el reto y estamos buscando centros que quieran experimentar unos proyectos, los cuales podemos discutir más adelante, precisamente para adelantar y avanzar en esta incorporación de los sistemas conversacionales, no solamente el GPT y la inteligencia artificial en la clase. Dicho esto, publicidad. Ya empezamos y me gustaría empezar con todos los protagonistas que tenemos aquí que pueden unificar esta visión complementaria, ¿no? Susana Tuset, que es profesora de primaria, coordinadora en su centro, la Escuela Sagrat Cor de Sarrià, y formadora de las estrategias digital de centro en el proyecto RobCor y otros. La primera pregunta va un poco por estos retos, ¿no? Sí. Los retos reales de aula, porque teóricamente y desde la programación se ven algunas de las consideraciones que la gente ha ido emitiendo, sobre todo en Twitter y en los papers que han salido. En el aula, ¿qué retos tenemos de verdad en un centro donde, como cualquiera de los que está aquí, quiere profundizar en la transformación digital? Bueno, ante todo, muchas gracias por estar aquí con todos vosotros. Es un gran reto y una gran suerte. Pues retos. El reto creo que no está en utilizar la IA, sino en utilizarla con sentido ético y con sentido pedagógico. Este sentido pedagógico nos tiene que ayudar a la transformación educativa, al cambio de paradigma. Nos tiene que fomentar este pensamiento crítico a nosotros y a nuestros alumnos. Tiene que estar al servicio del aprendizaje. Queremos que este aprendizaje sea inclusivo, sea personalizado, sea profundo, contextualizado y que sea, evidentemente, transformador, teniendo en cuenta los ODS. No queremos que nuestros alumnos sean simples usuarios de la IA, sino que lo que queremos es que nuestros alumnos sean creadores de aprendizaje, creadores de contenido, utilizando la IA. Muchas gracias. Fantástico. Además, tenemos muy poco tiempo para cada una de las preguntas. Y la pregunta, entonces, si tú has hablado mucho del alumnado, irá más hacia el profesorado. Y pregunto a Toni José Antonio, ponía aquí. Toni Ortega, responsable del área pedagógica de la red de Fundación Vedruna Educación. Creo que vosotros habéis profundizado incluso en el uso de algunas herramientas de autodiagnosis para los centros y el cambio metodológico relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible que mencionaba Susana, pero la pregunta es qué cambios metodológicos o de aproximación didáctica en el aula necesitaremos para lidiar con todo esto, ¿no? Bueno, cambios metodológicos puede haber muchos o ninguno, sobre todo porque si seguimos instalados en esa escuela de las respuestas, ¿no? Que es esa escuela bulímica, ¿no? donde vivimos, ¿no? Donde el profe, con todo lo que hemos visto aquí, pues realmente va a entrar en pánico, va a entrar en crisis. Yo creo que tenemos que pasar de una vez a un modelo de la escuela de la pregunta, ¿no? Que es un poco lo que
Carlos nos ha planteado. Tenemos que enseñar a nuestros alumnos a saber preguntar, ¿no? Es decir, yo creo que el modelo necesita cambiar, si necesitamos un paradigma nuevo y que evidentemente eso se hace de esa forma, ¿no? Es decir, trabajando en el aula esas 4 competencias de colaboración, pensamiento crítico, colaboración y comunicación, ¿no? Y ese sería un poco el enfoque. Realmente la escuela está realmente en crisis con el modelo que hemos visto, ¿no? Necesitamos pasar del aula webera, ¿no? Del aula webera a un hiperaula donde los alumnos evidentemente se conviertan en un gran ágora de reflexión y de trabajo activo, ¿no? Genial, precisamente esto, ¿no? Soluciones, o todas o ninguna, y creo que aquí está en las manos de todos que sea por lo menos alguna de las formaciones y las ventajas éticas. Y la pregunta ya va pues a Pilar Gargallo, que actualmente, para saber todos los cargos, es jefe de estudios en el centro en el que trabaja, pero al mismo tiempo miembro de la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica de Cataluña, que había estado también en la Junta de Liderazgo. La pregunta entonces es, si han hablado del alumnado, del profesorado, en las aulas, ¿qué retos organizativos, qué retos de liderazgo, qué ha de cambiar? Hey, tú que lo has utilizado y tú que sí que has trabajado con ello, ¿no? ¿Qué ventajas y qué desventajas puede tener esto? Bien, yo creo que en primer lugar, bueno, igual que Susana, igual que todos que estamos aquí, agradecer la confianza de poder tener esta plataforma para poder compartir. Y lo que decías, en primer lugar, tiene que haber un punto cero de pensar en un acceso equitativo al mundo y al entorno digital. Y, por lo tanto, es un reto para los gobernantes que sea posible, que haya un acceso para todo el mundo, que no sea para unos cuantos, que se nos abra el mundo de esta manera, como bien nos explicabas, y que no sea para todos, ¿no? Es en primer lugar. Por lo tanto, el reto para los docentes, el reto para el liderazgo es crear estos entornos más significativos en los que incluyamos estas metodologías, esta digitalización plena, ¿no? Con todas las tecnologías que van llegando y que la integremos perfectamente, ¿no? y que abordemos y acerquemos diferentes lenguajes artísticos, matemáticos, musicales a través de las tecnologías, en este caso a través del ChatGPT, ¿no? Ofreciendo sin duda múltiples posibilidades, pero sobre todo y en mayúsculas a todo el mundo, ¿eh? Luego hablaré qué necesitamos para hacerlo, pero en principio pensar en el acceso equitativo. Cuando en hablas no de quede esta nadie fuera. aproximación múltiple, entiendo que estás hablando también de la coordinación entre docentes, del intercambio y la formación entre iguales y de que lo que está pasando en un aula lo sepa aquel que está 3 aulas más allí, ¿no? Que también sería una ventaja en algunos momentos. Sí, ya lo han dicho ellos. Pues, y ahí va entonces una pregunta que tal vez le haría a Carlos, con el privilegio de poderlo tener en este momento. Porque estamos hablando de introducir toda una aportación colaborativa del profesorado y del alumnado en las aulas a través de estas herramientas, y tú decías que no está conectado a Internet, pero en algún momento, sabes que las que utilizamos al principio nos aceptan todavía ahora una valoración de la respuesta del GPT, y tú te le puedes decir, no, te has equivocado, esto no es así, envíalo. Y estos feedbacks, de alguna manera, contribuyen también a alimentar todo este tipo de información. Contribuyen, pero ¿desde qué punto están monitorizados o no? Es decir, cuestiones de privacidad, cuestiones de protección de datos, cuestiones de... A pesar de no estar conectado a Internet. Sí. Que cuando no está conectado a Internet a la hora de extraer información, y efectivamente también lo he comentado antes, sí se puede conectar. Estamos viendo primeras iniciativas con el tema de plugins, pero sí es cierto que es una herramienta que vive dentro de los servidores de OpenAI en Silicon Valley, donde los tengan desplegados, y efectivamente todo ese, parte del éxito y parte del motivo de por qué ellos ponen a disposición de todos esta herramienta es para ellos poder recabar estos datos de conversación que van a servir para entrenar posteriores versiones. Hay un interés en capturar todos estos datos justamente por esto, ¿no? Porque te permite luego hacer siguientes iteraciones de la tecnología más potentes. ¿Qué riesgo tiene esto? Lo estamos viendo en empresas que están diciendo, oye, no metáis aquí datos de clientes porque esto se está quedando almacenado en los servidores de OpenAI. O sea, vamos a tener un poco dos dedos de frente. Y de ahí es de donde surge pues todos los problemas que estamos viendo ahora en Europa con la GDPR y con
todo el tema de protección de datos, Legislación. que habrá que ver cómo acaba aterrizando, pero que en parte, bueno, en parte no, toda la responsabilidad recae en OpenAI, que va a tener que hacer transformaciones en su herramienta para de alguna forma garantizar que los datos no se quedan almacenados, que hay cierta privacidad. Y bueno, incluso hay temas que ya van incluso hasta con los datos que se han utilizado para el entrenamiento, que eso ya va a ser incluso más complicado, ¿no? de separar, de sacar de ahí datos privados. Y en esta sensibilidad creo que también el profesorado debería profundizar un poco en su formación, ¿no? ¿Qué competencias debería tener el profesorado relacionadas con el uso de, no solamente ChatGPT, pero todas estas herramientas que realmente recogen la información del usuario? Pues mira, Sócrates nos decía que al introducir la escritura produciría olvido por descuidar la memoria, ¿no? Y claro, para las escuelas de transmisión de contenidos, realmente el ChatGPT es tu susto, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Tenemos este gran desafío, que tenemos que cambiar nuestro rol docente en nuestro paradigma de la escuela. Tenemos esta gran responsabilidad y la tenemos que coger, ¿no? Y lanzarnos. UNICEF también nos lo dice, que tenemos que preparar a nuestro alumnado, no para el futuro, no, para el presente ya. Con lo cual, para preparar este alumnado, nosotros tenemos que desarrollar unas nuevas competencias, unas nuevas habilidades. Tendremos que desarrollar más que nunca nuestro pensamiento crítico para informarnos. Me has dado hoy luz con esto de que no podemos detectar si realmente el trabajo estaba hecho por una IA o no. Tenemos que formarnos entre todos, nos tendremos que ir formando. Tendremos que investigar, tendremos que estar abiertos, receptivos, flexibles. Tendremos que tejer redes entre nosotros y también con los investigadores, muy importante. Porque ahora, más que nunca, el docente tiene que desaprender para aprender. Y este es el gran reto. Y necesitamos aprender nuevos criterios, nuevos conceptos. Creo que aquí, me permitirás, vuelvo a hacer la llamada. Si alguien está interesado, vamos a crear redes precisamente para vincularlo. Y la pregunta ya va para Toni, entonces, porque ¿qué necesita un centro para estar preparado para trabajar no solamente con este sistema o modelo conversacional, sino con modelos de inteligencia artificial que nos permitirán incluso conocer qué está pasando en el aula, ya desde otras perspectivas mucho más profundas de uso? Bueno, pues yo creo que es un reto bastante grande, ¿no? Todos sabemos que muchas veces la introducción de la tecnología no supone un cambio, ¿vale? Es decir, todas estas tecnologías disruptivas realmente al final acaban en promesas que no se cumplen de transformación y el foco está en el cambio de ese paradigma. Y yo creo que lo primero que tiene que hacer un centro educativo, un equipo directivo, los líderes de cada escuela, es replantear el propósito de su escuela. Yo creo que tenemos que tener ahora un espacio de reflexión grande del para qué, hacia dónde queremos enseñar, con quién, con qué, ¿vale? Con todo eso, hacer un bonito y intensa reflexión y, sobre todo, tiene que ir acompañando de eso que llaman del optimismo académico, ¿no? Que tiene que ver con contar con los docentes, es decir, contar con la eficacia colectiva de todos, porque todos y los educadores que estamos aquí somos conscientes de ese 24/7 del profe y de todo lo que supone, ¿no? Es decir, nuestros alumnos lo están usando, sobre todo en bachillerato, formación profesional, los pequeños quizás no, pero va a exigirnos un replanteamiento total, un darle la vuelta a cuál tiene que ser el sentido de un centro educativo hoy. Y creo que tenemos el mejor de los escenarios, ¿no?, para hacerlo. Hay que ser optimistas, que no nos pase como otras veces, que llega la tecnología y nada cambia en los centros escolares, ¿no? Aprovechar como decían aquí, este nuevo renacimiento, ¿no?, que se dijo aquí ayer. La pregunta tal vez es ¿qué centro no está preparado? ¿Qué profesor no tendría que hacerlo? ¿Qué red no tendría que utilizarlo? Si pensamos que también hay prioridades que deben incorporarse al mismo tiempo, prioridades técnicas y éticas, humanistas, históricas, ¿no? El trabajo precisamente de hibridar un poco la pedagogía. Y esta pregunta iba un poco para Pilar, que ha estado coordinando redes de centros muy diversos. ¿Cómo se puede potenciar esto? ¿Qué tipo de liderazgo desde las asociaciones o de las administraciones?
qué se puede utilizar para poder conseguir que los talentos sean mucho más repartidos, compartidos e implicados en la transformación digital de todo el sistema? Yo creo que lo tenemos que ver, cuando he planteado los retos iniciales lo planteaba en positivo, ¿eh? Creo que es una gran oportunidad que tenemos y creo en todos los entornos digitales y en todo lo que está surgiendo, ¿eh? Este sería el marco. Por tanto, la pregunta más sería ¿qué tiene que cambiar para que todo esto fluya en los centros y no sea como un ataque, visto como un ataque, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, el punto cero, de nuevo, sería la regulación desde los países, no la prohibición, porque ya sabéis que ha habido países que, frente a lo desconocido y frente al miedo de cómo lo regulamos, pues lo desregulamos y lo anulamos, ¿no? Y hay que haber, bueno, tiene que haber una regulación en este sentido en positivo para que se pueda hacer un buen uso de todas las tecnologías que nos vayan apareciendo, en este caso el ChatGPT, en las IAs. Luego, que el profesorado lo vea como que le sirve en su trabajo diario, ya no para enseñar, sino para ganar tiempo. Siempre nos quejamos de que necesitamos tiempo, tiempo y tiempo para todo. Ganaremos tiempo porque nos hará Excel de muchas cosas, porque nos generará rúbricas, que luego nosotros las adaptaremos más a como lo habíamos pensado, pero nos hará muchas cosas si lo usamos con sentido, que nos adelantará cosas y nos servirá para generar una gran big data que nos genere resultados y que nos haga, bueno, 1000 cosas que ahora mismo somos incapaces de pensar, ¿no? Luego, desde el aula, que nos atrevamos y que nos mostremos entre nosotros a través de transferencia educativa, a través de redes, a través de trabajo en red, como bien decías, o trabajo colaborativo, que nos muestre un poco qué tenemos que hacer y cómo podemos hacerlo y cómo le ha funcionado a uno. Sí. Y, ostras, enséñame cómo te ha ido, porque a lo mejor yo lo pruebo y no me va, pero me va de esta otra manera y te lo muestro, ¿no? Por lo tanto, que sepa usarlo igual que cuando enseñamos a usar Internet o cuando enseñamos tipologías textuales. Enseñamos la noticia y enseñamos que a veces esta noticia no es la misma que la otra, pero que la han mostrado desde un punto positivo o desde un punto de vista negativo. Pues pasa lo mismo. Tenemos que enseñar a usarlo de la misma manera y ya sabemos cómo enseñar a usarlo. Para que ahora mismo nos da como miedo, ¿eh? Tener ese espíritu crítico, enseñar ese espíritu crítico a los niños y las niñas, y ya casi acabo que... por lo tanto, tenemos que salir de nuestra zona de confort, desequilibrarnos un poco, pero con una red debajo que nos acompañe, sabiendo que no caeremos, y, por tanto, garantizando de nuevo ese acceso a la tecnología, garantizando también que la obsolescencia programada de todo el software y hardware que tenemos hoy en día pues se pueda ir reactivando y reactualizando, y que haya formación, transferencia y trabajo en red constante. Y para acabar, hago el tuit, el titular. Tenemos que pasar de... ¿Qué coche era? ¿De qué coches veníamos? Un R5 Copa Turbo era... Veníamos de un R5 Copa Turbo que nos parecía el coche el más moderno del momento. Luego pasamos a coches que tenían conducción autónoma y nos daban como mucho miedo conducir, pero luego nos acostumbramos y ahora todo el mundo quiere un Tesla. ¿Quién no quiere un Tesla? ¿Por qué? Porque tiene conducción autónoma, nos da más seguridad. Por lo tanto, en educación tenemos que soñar en tener Teslas. Pues ya que lo has dicho, voy a pedir un tuit a cada uno, ¿eh? Una frase, una palabra, un mensaje que queráis dejar o que queráis compartir o que os llevéis vosotros a casa. También se lo pediré a Carlos Santana, pero se lo voy a pedir hasta con condiciones, con prompts. Vale. Bien, prompt, vale. Dilo para un niño de 5 años. Que al mismo tiempo conocen una realidad muy clara, y es que ya teníamos unas herramientas como, por ejemplo, el canal de YouTube, que no se usan en las escuelas, sino cuando uno sale de la escuela y los va a ver a casa. Claro. ¿Cómo podremos integrar al ChatGPT o cualquier otro si no somos capaces de integrar riquezas que existen ahora en Internet con cualquier otra herramienta? Y pongo tu canal de YouTube. Haceros socios, que no lo sois. Pregunta de tuit. Respuesta de tuit. Es que es complicado, ¿no? Yo creo que se ha dicho muy bien que la barrera generacional que ocurre con la llegada de este tipo de tecnologías viene de la dificultad de aprender a desaprender. Que un alumno que llega con esta tecnología y lo ve como algo nuevo no tiene que deshacer procesos mentales que daba por sentado, que a veces incluso chocan con nuestro ego. Entonces, lo adopta muy fácilmente y yo creo que una buena forma de hacer una llegada mucho más directa al alumno, o sea, sería precioso ver que esta tecnología
teniendo en cuenta todos los aspectos éticos que tocan, sea introducida por el profesor antes de que el alumno lo introduzca forzosamente en el profesor antes que el alumno. Sí. La apunto. Muy bien, muy bien. Muy bien. Pues la IA no debería ser una moda. La IA utilizada con sentido ético y pedagógico es un indicador de calidad. Perfecto. Otro tuit. Yo creo que tenemos que seguir desde las instituciones educando para la vida, desde la vida, y que los profes le demos herramientas enseñemos a utilizar estas herramientas a nuestros alumnos para que sigan caminando por ese inédito pero viable, ¿vale? Y convertirlo en agentes de cambio para un mundo mejor. Yo creo que ese es el reto. Que se convierta en factor de éxito de agente de cambio. Otro tuit. Muy rápido, ya lo he ido diciendo, pero sería la suma de todos tener el coraje de poder desde las aulas aplicarlo, experimentarlo y que sea, como bien he dicho, con un acceso equitativo a todo el alumnado. Gracias. ¿Me permitís uno más? Y yo creo que aquí sí que lo tenemos que tener claro, no es mío, pero es compartido, es aquello de la educación ha de ser una solución para los problemas de la vida o se convertirá en un problema más. Sí. GPT ha de ser un buen modelo, herramienta o entorno para saber aprender a enseñar o se convertirá en un problema más. Muchas gracias a todos vosotros. Nos quedan 2 segundos para el aplauso a Carlos Santana en la mesa. Muy bien. Bravo. Espectacular. Neus, si hubiera un premio especial del EdTech Congress a la exactitud a la hora de acabar un panel, ahora mismo sería para ti. Muchísimas gracias, súper interesante, como siempre, escucharles. Gracias a Carlos, que sigue por ahí. Yo de verdad que me voy a casa dándole un par de vueltas a cosas que creía y no, me acaba de aclarar con su charla que no era como yo pensaba. Me voy a ir sentando como antes y me gustaría invitar a que me acompañe también, porque vamos a hacer un par de preguntas, a Borja Arañó, él es Head of Product Management de Witty's. Borja, ¿qué tal? Un aplauso para él. Siéntate aquí a mi vera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme. Nos conocimos en el Discovery Stage, si no recuerdo mal. O sea que hoy en el auditorio... Impresiona un poco más, ¿eh? Impresiona un poco más, exacto. Voy a pedir por fin a los que estamos desalojando el auditorio que lo hagamos un poquito más en silencio. Perfecto, que así podemos escuchar lo que nos va a contar Borja, porque para empezar me gustaría preguntarte, ¿puedes explicarnos qué hace Witty's exactamente y cuál es vuestro papel en el mundo de la educación? Sí, Witty's lo que hacemos es intentar facilitar la vida de las personas que trabajan dentro de la comunidad STEM, ¿no? Dentro de esta comunidad hay mucha parte del sector académico. Claro. Entonces, lo que hacemos es intentar estudiar y entender todos los flujos de trabajo de estas personas y detectar dónde están los problemas o los obstáculos para poder aportar soluciones en forma de herramientas digitales, ¿no? Y esto es nuestro principal producto, MathType, es un ejemplo de ello, ¿no? Que tiene casi 10 millones de usuarios al año. Y MathType sale de la necesidad de escribir ecuaciones en un entorno digital, porque estamos habituados a utilizar editores de texto que están para eso, para escribir texto y no para escribir ecuaciones, ¿no? Y es un dolor de cabeza. Entonces, MathType es un editor que permite escribir ecuaciones de forma intuitiva y, sobre todo, sin necesidad de un aprendizaje previo. ¿Qué te ha parecido la charla de Carlos Santana, inteligencia artificial? Súper interesante. Sí, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva en un mundo cada vez más impulsado por este tipo de inteligencias artificiales? ¿Cómo crees que la tecnología puede mejorar la educación? Es evidente, ¿no?, que la tecnología, que incluye la inteligencia artificial, ha cambiado nuestra forma de trabajar y nuestra forma de enseñar radicalmente. Entonces, creo que es un momento muy importante en el que tenemos que entender cuál es el valor que aportamos las personas aquí, ¿no? Y cómo la tecnología nos puede ayudar a potenciar ese valor que nosotros, como personas únicas, solo podemos aportar nosotros y la tecnología no llega. Claro. Entonces, uno de estos valores que creo que son más importantes son las relaciones personales. Y aquí dentro de la enseñanza creo que la relación estudiante-alumno, profesor-alumno, es extremadamente importante, ¿no? Entonces, la tecnología creo que debe crear esos espacios o liberar ese tiempo
para que el profesor pueda potenciar esa relación con el alumno, ¿no? Darle una relación más individual, entenderlo mejor, poder hablar mejor con él, empatizar con él, para crear así espacios de confianza, espacios en los que el alumno se sienta seguro y de esta forma pueda crecer y formarse mejor como persona, porque creo que es clave para afrontar los retos que nos vienen, ¿no? En un mundo con mucha incertidumbre y con muchos cambios, ¿no? Entonces, desde la parte del desarrollo de herramientas digitales, sí que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en entender cuáles son los problemas de los profesores y los alumnos para poder crear estas herramientas que permitan generar estos espacios. Mira, hablando de personas, la personalización del aprendizaje es una, yo creo, de las promesas de esta tecnología en el ámbito educativo. Para terminar, Borja, ¿cómo está abordando Wiris esta tendencia y qué resultados estáis obteniendo? En Wiris ahora mismo tenemos cierta personalización dentro de nuestros productos. Por ejemplo, ¿no? En MathType, el producto del que hablaba antes, ofrecemos diferentes niveles de editor, de complejidad, pues para clases, por ejemplo, de primaria, la ESO, que necesitan muchos menos símbolos, pues pueden tener un editor más sencillo que no comparado con una clase de un grado de ingeniería, ¿no? Por ejemplo. Sí que es cierto que nos queda mucho camino por hacer y por eso estamos invirtiendo mucho en todo lo que es investigación de usuario, en todo lo que es recogida y tratamiento de datos, para entender mucho mejor cuáles son los problemas de estos grupos de usuarios que tenemos, ¿no? Y poder aportar soluciones cada vez más personalizadas, porque es algo que vemos mucha necesidad y el nivel de personalización que ya estamos dando es muy valorado por nuestros usuarios. Claro, pues nos quedamos con esta reflexión. Muchísimas gracias, Borja Arañó. Fuerte aplauso para él también, por favor. Gracias. Gracias. Por cierto, que no se me olvide, esto es súper buena noticia también. De verdad que estoy impactadísima con el exitazo de esta segunda edición. Estamos todo el equipo organizador súper contentos. Saludo, como hice ayer, hola a todos los que nos estáis siguiendo por streaming interno, porque literal no cabíamos en el auditorio. No cabíamos. Está la sala, me han chivado, de streaming que también estaba habilitada ayer, completa. Hemos habilitado otra con respecto a la jornada de ayer, que creo que es la de ponentes, por algún segundo piso seguramente, completa. Muchísimas gracias también y valoramos un montón pues, el interés de estar siguiéndolo fuera de este auditorio. De verdad, impresionante. Gracias de verdad. Seguimos. Me gustaría en este momento anunciar a los protagonistas del siguiente panel. ¿Cómo va a afectar la inteligencia artificial a las universidades? Esto es importante. ¿Cómo están encarando el reto que supone esta inteligencia artificial desde la universidad? Para ello, me gustaría, para hablar de esta inteligencia artificial en la educación superior, me gustaría presentarles, tengo ya preparados, que estaban poniéndoles los micros, por ejemplo, a Sílvia Sivera, que es directora de e-Learning Innovation Center de la Universitat Oberta de Cataluña. ¿Qué tal, Sílvia? Un aplauso para ella, por favor. Donde quieras. Tenemos a Faraón Llorens, que tiene el mejor nombre artístico que he escuchado en todo el año. Por aquí, Faraón, ¿cómo estás? Director de la Cátedra de Transformación Digital de la Universidad de Alicante. Un placer. Te pones ahí, ¿no? Yo me pongo ahí en el extremo, si te parece. Y tenemos también a Josep María Vilalta, secretario ejecutivo de la Asociación Catalana de Universidades Públicas. ¿Qué tal, cómo estás? Un aplauso también. ¿Y quién les va a moderar? Que, como sabéis, les nombramos los últimos, pero no por ello menos importantes. Puedes, por favor, ir pasando. Joaquín Rodríguez, director corporativo de Diseño, Innovación y Tecnología Educativa de IESEC, a quien dejo ya a los mandos de este panel. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. ¿Me escucháis bien, verdad? Pues bienvenidos a la madre de todas las mesas redondas sobre inteligencia artificial. Yo les había pedido a la mesa anterior que lo hicieran lo peor posible para contrastar con nosotros y así que percibiréis la calidad de nuestras intervenciones, pero han incumplido su palabra, así que haremos lo mejor posible, nos creceremos, ¿verdad? Y todo aquello que queríais saber sobre la inteligencia artificial y nunca os atrevisteis a preguntar, pues seréis satisfechos con esta, seguramente satisfechos con esta intervención. La inteligencia artificial no es nada nuevo.
Carlos Santana ha aludido a ello. Alan Turing en los años 50, sabéis que descifró la máquina Enigma. Y también se planteó un problema que nos ha tenido entretenidos a lo largo de todo el siglo XX y buena parte del XXI, que era saber si en algún momento las máquinas serían indistinguibles en sus respuestas de lo que un humano pudiera hacer. Eso que se llama el test de Turing nos ha venido ocupando todo este siglo y a día de hoy, efectivamente, casi llega a ser indistinguible. Nos encontramos en eso que algunos expertos llaman el punto de la singularidad, ¿no? Ese punto en el que quizá en algún momento las máquinas cobren conciencia de sí mismas y eso suponga una transformación radical, ¿no? Una cosa que no ha dicho Carlos Santana es que ya hay ChatGPT 4 que son capaces de autoejecutarse, son autónomos, son capaces de coger un programa, autoejecutarse y rectificar, o sea que están en el proceso de cobrar conciencia. Sin embargo, llevamos la inteligencia artificial, también lo hemos nombrado y somos completamente conscientes de ello, en nuestros bolsillos desde hace muchísimo tiempo. Tenemos plataformas que nos recomiendan qué escuchar, qué visualizar, qué ver, qué comprar. Por tanto, determinan de alguna manera nuestros gustos, nuestras opciones, conducen nuestros coches y ahora nos preocupamos porque efectivamente está afectando la educación. Y eso nos parece que es un salto mayor. Yo soy de los que creo que ChatGPT da la medida de la calidad del diseño de nuestro sistema educativo. Porque si nos empeñamos en conformarnos con la repetición, la evaluación sumativa o con los test y la memorización, ChatGPT es el mejor de los alumnos. Sin embargo, si apostamos por un modelo pedagógico distinto y diseñamos tareas complejas basadas en problemas o en retos, ¿no? O en indagaciones, y si evaluamos formativamente a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, ChatGPT se puede convertir en un asistente inteligente como otros asistentes, ¿no? En todo caso, yo creo que no cabe la menor duda que la inteligencia artificial va a influir impactará de manera extraordinariamente significativa en el sistema educativo, porque va a transformar por completo algunas de las cuestiones que nos planteamos habitualmente, ¿no? ¿Qué es lo que debemos aprender cuando ChatGPT es capaz de darnos esas respuestas? ¿Cómo debemos enseñar? ¿Cómo aprendemos, ¿no? ¿De qué manera tenemos que evaluar y de qué manera tenemos que acreditar las competencias que adquirimos? ¿Cuáles son los roles respectivos en este nuevo escenario de profesores y alumnos, ¿no? ¿Qué papel reservamos a algunas de las competencias que consideramos básicas, como la lectura, la aritmética, la programación? ¿Cuál es su papel? ¿O cuál es el rol que deberían jugar las mal llamadas competencias blandas, ¿no? Me estoy refiriendo a la creatividad, al pensamiento crítico, etcétera, etcétera. ¿En qué lugar quedan? ¿De qué manera debemos promoverlas? Bueno, yo creo que esto es un verdadero seísmo de escala 7 en la escala Richter y afortunadamente hemos convocado hoy a algunos sismólogos de guardia, a algunos sismólogos de emergencia para que nos ayuden a responder a estas preguntas. Me vais a dispensar si no describo todas las competencias y todo el currículum de nuestros invitados de hoy, porque como en el servicio militar se le supone el valor y se le supone el conocimiento, aunque sí me permitiréis destacar algunas de sus funciones fundamentales, ¿no? Faraón Llorens es director de la Cátedra de Transformación Digital de la Universidad de Alicante. Es catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial en la misma universidad y es miembro del Grupo de Aprendizaje de Tecnologías Inteligentes para el Aprendizaje. Silvia Sivera es directora del e-Learning Innovation Center en la UOC, aquí en Cataluña, donde se responsabiliza ni más ni menos que de la evolución del modelo educativo de la universidad, doctora por la Universidad Rovira i Virgili y máster en Sociedad de la Información y el Conocimiento por la UOC. Y Josep María Villalta es secretario ejecutivo de la Asociación Catalana de Universidades Públicas y director de la Global University Network for Innovation. Es un reconocido especialista en gestión y políticas públicas, políticas educativas, gestión universitaria y +D, y participa habitualmente en grupos de trabajos de expertos en la Generalitat de Cataluña, la Comisión Europea, la OCDE, UNESCO, etcétera, etcétera. Me vais a permitir que os formule una primera pregunta que os solicitaría, por favor, que fuerais relativamente concisos, una pregunta como precalentamiento, ¿no? Y también como reflexión tras las intervenciones de nuestros compañeros anteriores, ¿no? Hay un filósofo francés que yo os recomiendo que leáis, ha escrito mucho sobre inteligencia artificial, que se llama Eric Sadin. Ha escrito mucho, ya os digo, sobre la inteligencia artificial como el desafío principal de nuestro siglo. Y él se refiere sobre todo a la eventual amenaza que podría suponer para el ejercicio autónomo del juicio humano la inteligencia artificial. Un juicio humano que estaría secuestrado
por un agente que pretende encarnar una forma de verdad algorítmica, incuestionable, que nos podría hacer abdicar de alguna de esas funciones fundamentales de los seres humanos, ¿no? Y creo que efectivamente, o muchos creemos que efectivamente esto podría llegar a pasar, pero también creemos, relativamente, ¿no?, que es ahí donde el papel de la enseñanza y del profesorado de la educación recupera toda su esencia, todo su valor, todo su significado, ¿no?, que es hacer conscientes a los alumnos de las limitaciones de la inteligencia artificial, de cuáles son sus sesgos, contribuir al desarrollo precisamente y a la maduración del juicio, de la capacidad de evaluación de nuestros alumnos para no dejarse pensar por lugares comunes o por los sesgos de la inteligencia artificial, por pretendidas afirmaciones de verdad, y para desalentar toda clase de automatismos en nuestros alumnos, ¿no? Que le lleven a conformarse con consignas, con lugares comunes o con pretendidas verdades. Bueno, en resumidas cuentas, ¿cuáles creéis que son las consecuencias de la inteligencia artificial? ¿Es una oportunidad para la enseñanza o se trata más bien de un antagonista que debemos rechazar? ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Por favor, José María, si quieres empezar. Buenos días y gracias por la invitación. Es un placer estar con todos vosotros. Yo, ante todo, y disculpar que sea tan básico en mi aproximación, intento ser muy prudente. Es decir, en primer lugar, no soy tecnólogo, por lo tanto no conozco muy bien el funcionamiento de estas herramientas, pero ante todo yo creo que hay que ser prudente. Es evidente que hay ventajas en la aplicación de estas tecnologías en el mundo educativo y especialmente en el mundo de la educación superior, pero también hay retos y dificultades como las que mencionaba, ¿no?, el filósofo que comentabas ahora mismo, ¿no? Entonces, yo ante todo creo que la mejor actitud es la prudencia y de hecho yo creo que estas herramientas nos vuelven a poner, ¿no?, encima de la mesa los temas clásicos. Es decir, usamos herramientas nuevas o no tan nuevas, pero los retos son los mismos. Cómo educar críticamente, cómo educar para la acción colectiva, cómo entendemos que la tecnología tiene que estar al servicio de unos objetivos colectivos y no de unos objetivos particulares, partidistas o de unas determinadas empresas. Y, por lo tanto, desde mi perspectiva, desde un cierto desconocimiento, creo que hay que ser prudentes y, al mismo tiempo, primero establecer los objetivos que queremos conseguir y después usar las herramientas adecuadas. Silvia, por favor. Sí. Bon dia a tothom, buenos días, gracias. El titular, si quieres de entrada, por mi parte, es que es una oportunidad, pero como todo progreso, pues comporta riesgos que hay que alertar, ¿no? Ya hablaremos más adelante, va en línea de lo que comenta Pep, de la prudencia también, ¿no? Y ya que citas, Joaquín, un filósofo, en la web tenemos una de nuestras filósofas de cabecera, Marina Garcés, por cortesía académica, ¿no? Tú nos das una referencia, damos otra, ¿no? Tiene un libro que me parece que resultó premiado en el 2018, o sea, ya hay mucha gente pensando, se ha visto en el tema hace muchos años. Tiene un libro que os recomiendo, que es La nueva ilustración radical, en el que trata dos conceptos que para mí que se entrelazan y vienen muy al caso. Uno es el de la inteligencia delegada, y el otro es el del solucionismo, ¿no? El solucionismo es un término acuñado por Morozov, pero que viene de la corriente más del urbanismo, se desarrolla en Silicon Valley y nos lleva a una utopía, ¿no? La de transportar a la humanidad a un mundo sin problemas, ¿no? En este mundo los humanos pueden ser estúpidos, porque ya tenemos máquinas, dispositivos que nos resuelvan problemas, ¿no? Y además, bueno, en esta utopía solucionista, ¿no?, lo que se trata es de delegar la inteligencia, porque se reconoce de alguna manera que los humanos además creamos problemas en lugar de solucionarlos, ¿no?, en la mayoría de los casos, ¿no? Y en este sentido, ¿no?, la inteligencia artificial se convertiría en una inteligencia delegada, ¿no? Garcés habla de la utopía perfecta en este sentido, ¿no? Humanos estúpidos en un mundo inteligente, ¿no? Los que estamos aquí está claro que no vamos a hacer dejación de funciones, me parece que ya se ha visto por parte de ni como profesionales de la educación ni como seres humanos, y además la realidad se impone y es que todos los sistemas
de inteligencia artificial dependen de la inteligencia humana y la experiencia humana debe seguir siendo enseñada, ejercida, desarrollada, y lo que ocurre ahora es que tenemos la grandísima oportunidad de recordar, ayer se apuntaba, que el aprendizaje es ante todo un proceso. Nos hemos centrado mucho en los resultados de aprendizaje y cuando lo vemos como un producto es cuando nos han llegado las alertas de, sobre todo, yo creo que el gran miedo que tenemos aquí es el fraude académico, ¿no? Cómo estos sistemas, ya no, prefiero no hablar de gepetización, sino de las IAs generativas, porque lo que nos ha enseñado Carlos es una muestra de todo lo que puede venir, ¿no? Y lo que hay. Ayer se hablaba mucho de la inteligencia, de la competencia digital, y me gustó mucho que Zhao sacara el tema de la creatividad y cómo vamos perdiendo a medida de que vamos teniendo más información, cómo vamos perdiendo los adultos capacidad creativa, ¿no? Pongo sobre la mesa también cómo vamos perdiendo la curiosidad, ¿no? Y creo que es el momento de tratar grandes preguntas y centrarnos más que en el qué, en el por qué, ¿no? También se ha dicho en la mesa anterior, ¿no? Y que veremos claramente el beneficio proviene de la sinergia entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Dejadme que recomiende otro libro también que habla de la inteligencia artificial y de la tecnoética, de Cecilio Angulo y de Carissa Belliz, y que también tratan un tema que es un concepto que va más allá, que es de la inteligencia aumentada, ¿no? Yo creo que tendremos oportunidad de hablar. Faraón. Bueno, muchas gracias, Joaquín, y gracias a EdTech Barcelona por permitirme estar aquí hoy con vosotros, pero sobre todo gracias a vosotros por estar ahí, porque si no, no tendría sentido que hablásemos. Bueno, la respuesta rápida a esta primera pregunta también me permitirá enmarcarme o que entendáis mis posteriores intervenciones, ¿no? Y es que yo soy optimista. Porque va en el ADN del profesor. Entonces, si queréis un titular y un mensaje que os llevéis de mí de aquí ahora es, si sois profesores, tenéis que ser optimistas. Si no, lo vais a pasar muy mal o dedicaros a otra cosa porque no hay más remedio que creer en los alumnos, en la sociedad y en todo. Si no somos optimistas, no vale. Pero bueno, soy un optimista pragmático, no soy un optimista cualquiera. Y soy ingeniero en informática, con lo cual soy informático, soy tecnófilo, me encanta la tecnología. Pero no soy un defensor de la tecnología ingenuo, no soy un tecnófilo ingenuo que dices que la tecnología es buena y va a salvar el mundo. No. Quiero ser un tecnófilo comprometido, concienciado, sabiendo que la tecnología tiene muchas cosas positivas y negativas. Por otro lado, hay tecnófobos que odian la tecnología y la rechazan. Es bueno para debatir, lo único que no me gusta son con los tecnófobos recalcitrantes, aquellos que la rechazan por rechazarla, tal, ¿no? Los que odien la tecnología, por favor, que se informen, que sean tecnófobos informados. Con lo cual, un debate entre tecnófilos concienciados y tecnófobos e informados que tengan información puede llevar a riqueza porque es lo que se necesita en este momento. Un debate en el que situemos a la tecnología en el lugar que le corresponde, sabiendo que tiene que servir a la sociedad. Y hablando de ese debate, Faraón, y empiezo por ti ahora, vamos al revés, ¿no? Hemos leído en las últimas semanas una cascada de noticias contradictorias que nos dejan probablemente más desorientados que estábamos al principio. Y es, seguramente todos ustedes han podido leer en los medios de comunicación que, por ejemplo, las escuelas del Estado de Nueva York han prohibido sistemáticamente el uso de ChatGPT, que las universidades australianas han decidido pasar a los exámenes de papel y lápiz como única medida para contrarrestar el uso de las inteligencias artificiales. Al mismo tiempo que la UNESCO publica ya un currículum K12 de inteligencia artificial, o al mismo tiempo que la International Society for Technology and Education publica un currículum también completo K12, no es de educación superior, pero es el fundamento sobre el cual debería basarse su evolución posterior, publica un currículum completo ya con toda clase de proyectos y ejemplos. Bueno, la pregunta clara es en qué lado debemos quedarnos y de qué manera aplicar todo esto a la universidad.
A ver, bueno, voy a referirme a una cosa que he escrito para una revista. Esta Semana Santa y Semana Primera me he puesto a escribir todo lo que había leído, ¿no? Para una revista de divulgación, hipótesis de la Universidad de La Laguna que he titulado Educando centauros digitales. ¿De acuerdo? El tema centauro surgió en una conversación con Marc Allier, de la Politécnica de Cataluña. Entonces, creo que es una imagen potente. Es decir, el mitad hombre, mitad caballo, que al final, juntado en un único elemento que tenía poderes sobrenaturales, tenía más fuerza que solo... Pero al final era una simplificación de un jinete a caballo, ¿no? Entonces, ahora tenemos que crear esos centauros digitales, que son personas que con la tecnología, con la inteligencia artificial, son más poderosos, más potentes que simplemente esos humanos. Porque si en el mundo de la tecnología tengo muchas dudas, porque esto cambia tan rápido que decirme, oye, predice algo de futuro, te equivocas seguro, ¿no? Y si metes a los humanos por medio, la educación, te equivocas segurísimo, ¿no? Entonces, no me gusta predecir, pero creo que hay algo que sí que podría decir. La lucha, la competencia, no será entre humanos y máquinas. La competencia será entre humanos con inteligencia artificial y humanos sin inteligencia artificial. Esa será realmente la rivalidad. Y si me tuviera que decantar, me decantaría que van a ganar aquellos humanos que saquen partido de esa inteligencia artificial. Extendido el término, no solo a inteligencia artificial, sino con tecnología. Por tanto, yo creo que las universidades y todo el sistema educativo lo que tenemos es la obligación de formar a aquellos ciudadanos y profesionales que mejor pueden encararse al futuro y serán aquellos que saquen partido de estas herramientas, ¿no? En la presentación ha comentado la compañera que ayer juntaron los temas de inteligencia artificial o de educación con Blancanieves, creo que era. Yo ahora voy a utilizar todo esto me ha recordado dos fábulas de mi infancia, una que era la del pastor mentiroso y la otra del traje nuevo del emperador, ¿no? Os explico. Primero la del pastor mentiroso. Ahora, que viene la IA, que viene la IA. La IA está desde 1950, ¿vale? Que estaba ahí y ha ido distintas versiones. Ha pasado por épocas de euforia con sistemas expertos, luego las redes neuronales, ha caído en lo que llamaban los inviernos de la inteligencia artificial y ahora estamos en una primavera perpetua de la inteligencia artificial, simplemente no porque hayan mejorado los algoritmos, sino simplemente porque tenemos muchísimos datos, enormes cantidades de datos y máquinas capaces de almacenarla y procesarla. Todo eso ha hecho que un subconjunto de técnicas de inteligencia artificial, que es Machine Learning o todos estos, los modelos de lenguaje, puedan ponerse al mercado y todos verlo. Entonces, lo que hemos visto ahora con el ChatGPT son las orejas del lobo, ¿vale? Y entonces, estamos, por un lado, si cogemos la fábula, estamos cansados que nos digan que viene el lobo, íbamos allí, no, y cuando realmente vino el lobo, nadie fue a ayudarle, ¿no? Por entonces, el lobo de la inteligencia artificial está aquí, pero habrá que ver, como decía, si somos capaces de utilizarnos a nuestro favor. Y en el mundo de la educación, y cojo otra fábula que le he dicho yo, el traje nuevo del emperador, el rey va desnudo. Lo que ha hecho el ChatGPT es decir que el rey va desnudo, pero no es culpa suya. Es decir que, oye, profesores, que os pueden entregar los chavales trabajos que los pueden hacer con esto. Pero el problema está en un sistema educativo, en qué tareas les pedíamos, en un sistema educativo que está diseñado para una época con escasez de información, en la que durante una etapa de tu vida ibas a donde estaba la información, tenías que desplazarte a donde estaba la información, las universidades, recogías todo el conocimiento disponible, casi todo el que existía, porque tampoco había tanto, y decías, el profesor, tú guárdatelo que en algún momento lo necesitarás. Este sistema creado ahí educativo, ahora estamos en un mundo, primero, en que hay sobreinformación. Por tanto, ya no es tanto tener que saber qué conocimiento hay, sino cuál es verdadero, cuál es falso y lo más peligroso, las medio-verdades, que son más peligrosas que las mentiras. Porque yo soy profesor de lógica, entonces siempre son las paradojas del mentiroso y tal. Yo, a uno que me diga siempre la verdad, fenomenal. Pero uno que me diga siempre mentiras, también, porque lo que me diga lo contrario. El problema es cuando no sabes si es verdad o mentira, ¿no? Ese es el verdadero problema, hablar con ese tipo de personas. Entonces, lo que está demostrando, ahora vamos a un mundo con sobreinformación,
ya no hay escasez y ya no vamos a buscarla para almacenarla, sino la tenemos bajo demanda en tiempo real. Por tanto, necesitamos sistemas educativos desde abajo hasta arriba y, sobre todo, en la universidad, que formemos a un mundo con mucha información, sobre información, y que no tenemos que almacenarla para cuando la necesitemos, sino que tenemos que poder acudir a ella cuando la necesitemos, cuando la queramos. Gracias, Fran. Silvia, uno de los debates que en los últimos 2-3 años ha tenido lugar en la academia es el de se llama plataformización, ¿no? Podemos encontrar muchos artículos en torno a eso y es, digamos, el secuestro que las grandes multinacionales, estamos en un entorno muy sensible, estamos en un clúster de empresas de tecnología educativa, pero hay que aludir a ello, ¿no? Porque la academia es muy sensible a este asunto. La rectora de la Universidad de Ámsterdam incluso firmó un manifiesto europeo en el que reclamaba que las universidades se hicieran cargo de esas tecnologías, ¿no? Y porque los entornos de aprendizaje estaban siendo, digamos, secuestrados por las grandes multinacionales. Y esto se agrava aún más, porque ahora la tecnología va a estar embebida dentro de esas plataformas. Se ha aludido de pasada a que Microsoft, por ejemplo, ya ha integrado Copilot dentro de se llama así la tecnología, dentro de sus suites ofimáticas y dentro de poco, no demasiado tiempo, estará a disposición de todos nosotros en nuestros dispositivos móviles. Claro, la academia dice no deberíamos apostar por modelos de open source completamente abiertos donde conociéramos de qué manera está entrenado ese algoritmo y, por tanto, pudiéramos en la medida de lo posible evitar los sesgos que no conocemos porque no sabemos cómo ha sido entrenado GPT-4, no tenemos la más mínima idea de cómo ha sido entrenado. Y la pregunta es, ¿cabe algún modelo de innovación en el que, sin rechazar en ningún caso la participación de la industria, podamos agregar la participación de la academia, la administración y, sobre todo y fundamentalmente, la sociedad? Sí, yo creo que estamos, y estos 2 días lo estamos viendo y comprobando, que el modelo de la triple hélice se está dando ya, ¿no? La colaboración entre las universidades por la parte del conocimiento, de las administraciones públicas y del mundo de la empresa, por el clúster, pero evolucionamos y necesitamos pasar al modelo de la cuádruple hélice y aquí contamos con la ciudadanía. El panel siguiente veremos a estudiantes, son una parte fundamental, esto no lo podemos hacer solos y efectivamente tenemos que saber y tenemos que transparentar en la medida de lo posible de dónde salen esos datos, quién gobierna esos datos, pero la colaboración es indispensable. Hay mucha gente reflexionando sobre este tema desde hace un montón de años. En el 2018 ya la Declaración de Montreal, la declaración más adelante la Declaración de Barcelona para centrarse en el ámbito europeo y hay que seguir trabajando en esta línea de la colaboración y de un modelo de innovación abierto, real y es una oportunidad para reorganizarnos y todo ese trabajo que se está haciendo desde hace muchos años y por parte de un montón de grupos de investigación. Ahora la Generalitat de Cataluña, por ejemplo, tiene el proyecto del Catalonia.ai, ¿no? Con muchos centros de investigación involucrados, pues que nos reorganicemos y desde iniciativas europeas también y que aprovechemos desde la industria que nos ayuda a poner foco y resultado y rapidez, a la academia, a los investigadores que nos pueden aportar o que podemos aportar más la neutralidad científica, las administraciones que pueden aportar la parte de fondos también y de políticas estratégicas, no a corto plazo, y la ciudadanía que vele porque todos estos sesgos y porque no haya grandes damnificados como ha ocurrido en temas más de digitalización. Estoy pensando en la gente mayor con el tema, por ejemplo, de las competencias básicas para ir a el día a día, gestionar su día a día con las entidades bancarias, ¿no? Recuerdo, con lo que estabas comentando, Silvia, que ayer el responsable del Joint Research Center de Sevilla habló que se había abierto la oficina de la transparencia algorítmica, que es una buena noticia porque redundará en beneficio de la discusión que estábamos ahora mismo, ¿no? Comentando. Y ahora me gustaría, José María,
hacerte una pregunta relacionada con un documento que ha publicado muy recientemente la European University Association. El documento se llama, y lo pueden consultar todos ustedes en la web, se llama Herramientas de inteligencia artificial y su uso responsable en la enseñanza y el aprendizaje en la educación superior. Y leo un párrafo muy brevemente, un párrafo que dice: está claro que prohibir el uso de herramientas de inteligencia artificial y otras nuevas tecnologías será inútil. En consecuencia, el sector de la enseñanza superior debe adaptar sus enfoques de aprendizaje, enseñanza y evaluación de manera que la IA se utilice de forma eficaz y adecuada. Las universidades deben explorar el uso responsable de las herramientas de inteligencia artificial en consonancia con su misión, objetivos y valores, y prestando la debida atención a su marco jurídico y a las consecuencias e impactos más amplios en la sociedad, la cultura y la economía, ni más ni menos. Ni más ni menos. Todo esto, José María, desde tu experiencia, ¿cómo se puede realmente incorporar al trabajo y a los objetivos de la universidad? Yo haría como dos apartados, ¿no? Uno que es más estrictamente sobre el ámbito de la formación, ¿no?, y la docencia universitaria, y otro más genérico sobre el papel de la universidad en la sociedad, ¿no? Y en el que por lo que respecta al tema de la formación, ¿no?, y la docencia que nos ocupa más en este congreso, estoy totalmente de acuerdo con lo que afirmaba Faraó hace un momento, ¿no? Es decir, el problema ya lo tenemos sobre la mesa, las tecnologías ya hace años que se están desarrollando, no es una tecnología nueva que viene de nuevo, sino que se va desarrollando a lo largo de muchos decenios, pero el mundo de la educación superior, yo creo que es extensible a todas las etapas educativas, y hoy tenemos muchísima gente de otras etapas no universitarias, es el reto de repensar la función docente y la función educativa. Y este reto ya lo teníamos antes de que apareciese una tecnología u otra. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Faraó. Por lo tanto, tenemos que abordar esta problemática, y ya lo estamos abordando en muchos casos, usando también la tecnología para un buen uso, ¿no? Estoy de acuerdo también con él, ¿no? Entonces, tenemos que repensar cómo formamos, bajo qué paradigmas, en qué materias principales, en qué competencias, en un compromiso ético social, en un análisis crítico del mundo. En eso es lo que tenemos que educar, y no en la información que, como bien dices, ya la tenemos disponible en abierto en cualquier dispositivo, ¿no? Claro, eso decirlo es muy fácil y hacerlo es muy complejo, ¿no? Entre otras cosas porque tenemos una plantilla docente, en el caso de las universidades, para poner nuestro caso, pues que es la que es. Entonces, es complicado hacer una transformación tan radical, usar nuevas tecnologías con personas que nos han formado en su etapa previa, en su etapa de formación inicial con estas herramientas, ¿no? Esto por lo que hace al aspecto de la docencia y la formación, de forma muy genérica, perdona que sea tan simple. Pero también yo creo que la universidad tiene otra función. Repito, hoy estamos trabajando sobre todo el ámbito educativo, de la formación de la docencia, pero la universidad, o las universidades, como sabéis, tienen esta función social, la función de crítica, de análisis crítico, de compromiso social, de faro de la sociedad. Es una función que quizá, no sé qué opinaréis vosotros, quizá se ha hecho dejadez en los últimos decenios, ¿no? La universidad quizá se ha encerrado demasiado en sí misma, en sus propios problemas, ¿no? O en sus propias funciones principales, ¿no? Formar, investigar. Pero hay esta función que yo creo que es la principal, que es la de formar ciudadanos y la de hacer avanzar la sociedad. A través de la investigación, por supuesto, a través de la formación, por supuesto, pero también a través de esta plataforma de crítica, de análisis. Y lo quiero hacer hincapié ahora en relación con las nuevas tecnologías. ¿Son necesarias? ¿Son útiles? ¿Bajo qué conceptos? ¿Qué ética hay detrás de cada nuevo paradigma, de cada nueva tecnología? ¿Cómo deben usarse las tecnologías? Yo estoy, en principio, en contra de las prohibiciones, pero hay que saber muy bien cómo podemos usar estas tecnologías y si realmente van a favorecer a unos pocos o van a ser herramientas para todos, como antes se decía, para la equidad, para el progreso de la sociedad y no para el beneficio de unos pocos, sean unas empresas, sean unos gobiernos determinados. Gracias, José María.
No sé si habréis visto en las últimas semanas algunos vídeos de entrevistas a Elon Musk, uno de los inversores de OpenAI, y a Sam Altman, que es el CEO, y esos vídeos ponen los pelos de punta, porque ellos mismos no son conscientes de la propia evolución de la inteligencia artificial. Ellos mismos abogan por ponerle coto a menos momentáneo a su desarrollo. Claro, la UNESCO el pasado 30 de marzo, a raíz de, no sé si de esos vídeos, pero sí de ese manifiesto que han firmado 1000 profesionales y científicos, ¿no? La UNESCO publicó el 30 de marzo de este año un comunicado que se llama, apelando a que todo el mundo lo siguiese, que se llama Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial. Faraón, esta pregunta va para ti. Y entre esas recomendaciones encontramos varias, entre ellas la de la vigilancia sobre la discriminación y los estereotipos, incluida la cuestión, claro, fundamentalmente de la desigualdad de género, que los tiene ese sesgo, ¿no? La lucha contra la desinformación, los deepfake, etcétera, etcétera. El derecho a la intimidad, todo lo que hemos hablado antes de cuestiones de protección de datos, etcétera, etcétera, y derechos humanos y medioambientales. En la mesa anterior, una de las compañeras que intervenía apelaba constantemente, ¿no?, a esa dimensión ética y equitativa del uso de la inteligencia artificial. Por tanto, Faraón, ¿qué papel deberían jugar ahí las universidades abrazando ese compromiso ético y cívico con la inteligencia artificial? Vale, bueno, cojo los nombres que has sacado antes de contestar la pregunta, los nombres que has puesto, que has dicho ahí, y ese de que paren. Escribiendo estos días ponía, paren las máquinas, ¿acordáis? Eso eran las rotativas cuando estaba la prensa, pero es que en tecnología estaríamos continuamente diciendo, paren las máquinas, porque cuando estás haciendo sobre una cosa, tendrías que pararlas, ¿no? Y antes de pedir paren las máquinas, que me parece sensato, le digo a quien pida que paren las máquinas, que se lea el dilema del prisionero y la teoría de juegos, cuando la Guerra Fría y todo esto, como al final dices, paren las máquinas, pero si yo paro y tú no paras, si todos paramos, nos beneficiamos, pero el que no pare se aprovechará además, sacará más beneficio que el que ha parado. Por tanto, separaría, el de parar las máquinas ahí, vale, me dejo. La pregunta me parece muy interesante, además muy acertada, porque yo mismo este verano llegué a una conclusión de ese tipo, ¿no? Escribí este verano, analicé sobre el metaverso. Hace un año no hablábamos de inteligencia artificial. En verano, en septiembre, yo voy a Google, que es el que me dice todo, el oráculo, no le dije, oye, tal, y el metaverso fue en septiembre, un pico así bestial. Entonces escribí este verano sobre metaverso. Y después de haber leído todo y escrito todo, acababa el párrafo diciendo, perdona, me estoy equivocando. Estaba mirando cómo llevar las universidades al metaverso y qué podíamos hacer las universidades en el metaverso. Y la reflexión no era eso, era qué tenemos que hacer las universidades para diseñar ese metaverso, ¿vale? Por tanto, me viene a la pregunta que tú dices, estamos las universidades diciendo cómo utilizamos la inteligencia artificial. Muy bien, y eso es importantísimo, cómo vamos a incorporarla. Pero debemos también pensar, que para eso somos universidades, cómo las universidades tienen que ayudar, cómo tienen que participar en el diseño de ese mundo con inteligencia artificial. La universidad, cuando hablas de la universidad, es una entelequia. ¿Qué es la universidad? Los investigadores, los profesores... Pero bueno, sí que habría que ahondar en las dos partes. Primera, yo desde el principio que la cátedra has dicho es transformación digital y decía transformación digital no solo tecnología, transformación digital es la revisión de los planes de estudio de las universidades, que no tienen nada que ver con tecnología. Y ponía el ejemplo de que en Derecho debían estudiar la inteligencia artificial porque tenían que regularla. A los tiempos me vengo. Entonces, hablar de la universidad es una entelequia, es tanto que ¿qué significa la universidad? Pero las universidades deberíamos estar pendientes de cómo se diseña ese mundo para que ese mundo sí que tenga en cuenta las regulaciones éticas, las de comportamiento y de otro tipo que son muy delicadas, pero la IA no puede parar. Lo único que tienes que hacer es una IA más humanizada. Yo creo que la línea de inteligencia artificial en Europa, en España, va por esa línea, por una IA más humanizada, más respetando todos los temas de protección de datos, con el instituto que se ha creado ahora en Granada, en La Coruña es el que vigilará la inteligencia artificial. Creo que, aparte de ver cómo incorporarlo en nuestra día a día, tenemos que ver cómo influimos en
vigilar para que el mundo con IA sea más seguro, más humano. Gracias, Faraón. Esta pregunta va para ti, Silvia, y es especialmente interesante porque tú asumes la responsabilidad en tu universidad de la transformación y evolución de vuestro modelo educativo. Entre las propiedades y las ventajas de la inteligencia artificial, aparentemente, potencialmente, al menos en educación, las ventajas que pudiera tener para el desempeño de profesores y de alumnos se mencionan al menos las siguientes: diseño y producción de contenidos, creación y corrección de exámenes, seguimiento y mentorización personalizadas, asistencia para la lectoescritura, asistencia para la enseñanza y aprendizaje de las lenguas, traducción, asistencia para la creación artística y musical, identificación y análisis de patrones de información complejos. En fin, paro aquí. La relación podéis encontrarla en muchas páginas de Internet, ¿no? Hay muchísimas más. La cuestión, por tanto, es preguntarte cuáles de ellas te parecen clave y cuáles de ellas agregarías a la lista. Vale. Yo creo que Carlos Santana nos ha dado pistas y una buena respuesta rompiendo mitos a tu pregunta, Joaquín. Él ha hecho alusión a un momento, a 3 años antes del ChatGPT. A mí me gustaría explicaros una anécdota de la prehistoria, y es una anécdota personal, pero que me ayuda mucho a centrar el tema. Ahora 10 años tuve un problema en casa con una persiana de madera, ¿vale? Y se tenía que reparar. Y, no sé, os planteo el reto de buscar un persianero que os repare una persiana de madera antigua. Bueno, afortunadamente tenemos competencias digitales de búsqueda y encontré a un persianero, a Juan, el persianero, que pobre hombre, no se imagina la de veces que lo he nombrado, porque me ayuda mucho a explicar el concepto. Si me está oyendo, Juan, saludos. Bueno, empezamos, me hizo el presupuesto, me arregló, y cuando ya llevábamos unos días de confianza, me dijo: Silvia, ¿te puedo preguntar una cosa? ¿Cómo me encontraste? Y yo le dije: por internet, ¿no? Y entonces dice: ¿cómo puede ser? Yo me busco y no me encuentro. ¿No? Pues yo creo que se delató, o sea, el caso típico, ¿no? De un pequeño autónomo que tiene un sobrino que le enseña cómo funciona Facebook y le hace un perfil, y a partir de ahí lo encuentro, ¿no? Pero ayer se hablaba, como decía, ¿no? de competencia digital. No es que no fuera competente digital, es que era un analfabeto digital, este señor, ¿no? Yo creo que nos pasa con la inteligencia artificial, estamos en un momento parecido, y considero que la universidad ha de abordar la responsabilidad de la IA literacy, ¿no? De la alfabetización en inteligencia artificial. Es un concepto que no es nuevo, que ya hay muchos autores trabajando en ello. Bebe también de la tradición de conceptos de las new literacies, del media literacy, del data literacy. Y hay algunos campos en el que está muy desarrollado por disciplinas, por ejemplo, en medicina. Pero entonces, al hilo de esto y respondiendo más concretamente a tu pregunta, Joaquín, todo lo que comentas es importante, y la oportunidad que tenemos de cambiar el modelo, de repensar, por eso yo también soy súper optimista con el momento en que nos ha tocado vivir. Yo creo que tenemos una oportunidad fascinante para repensarlo todo de nuevo, desde contando el diseño instruccional de extremo a extremo, ¿no? O sea, ¿qué planteamos, qué competencias debemos trabajar a partir de ahora? Estas soft skills, mal llamadas soft skills que comentabas, que quizás... estamos hablando de muchas inteligencias, la inteligencia aumentada, la inteligencia delegada, y yo recordaría también a otro autor que me interesa mucho, al sociólogo Malcolm Gladwell, que tiene el libro de inteligencia intuitiva. Yo creo que hay que ponerla sobre la mesa, con lo que decía también Pep, ¿no? Repensar los roles docentes
y en cada momento de este diseño instruccional y de todo el proceso de aprendizaje, ver cómo la inteligencia artificial realmente es este asistente inteligente que decía ayer Zhao y que nos puede ayudar muchísimo. Os invito a que antes de que acabemos, quedan 10 minutos ahora mismo, vayáis formulando vuestras preguntas porque abriremos un espacio de consulta dentro de unos minutos, dentro de unos pocos minutos. Y mientras tanto, quiero formular una pregunta a Josep María que redunda, de todas maneras, en algo de lo que ya te he consultado antes, porque hay un documento que ha publicado la Global University Network, que tú diriges y presides y que, por tanto, es especialmente significativo que te haga esta pregunta. Y ese documento, que es un documento genérico, que es el de Higher Education in the World, New Visions for Higher Education 2030, ¿no? Hay un apartado dedicado específicamente a la inteligencia artificial y a las humanidades digitales y en un párrafo muy corto decís las ventajas y oportunidades de la inteligencia artificial son evidentes, al igual que son los riesgos. Ante esta situación parece que la mejor solución es encontrar un buen punto de encuentro entre el aprovechamiento de la inteligencia artificial y, en general, la digitalización y reforzar todo lo que nos hace humanos, otra vez ni más ni menos, ¿no? La cuestión, pues, Josep María, que no me queda más remedio que preguntar es de qué manera alcanzar ese punto de encuentro en nuestras universidades, ¿no? Sí, yo quería hacer, al hilo de esta pregunta, como dos comentarios, ¿no? Rápidos. Uno es un poco en relación a las disciplinas, ¿no? Porque ahora mencionabas uno de los informes que hemos publicado en GUNI, que es el último, sobre cómo deben repensarse justamente las universidades en los próximos años. Pero justo el informe anterior, el número 7 que publicamos hace 4 años aproximadamente, nos tomamos un reto importante que era analizar el futuro de las humanidades, especialmente en el mundo universitario, pero no estrictamente, no solamente en el mundo universitario. Y después de analizar cómo podíamos hacer esta aproximación, cómo analizar el futuro de las humanidades y sus riesgos, ¿no?, presentes, fuimos barajando diversas opciones y al final lo que decidimos es analizar las humanidades en relación en el mundo actual con la ciencia y con la tecnología, porque nos parecía que era realmente un punto interesante en nuestros años actualmente, ¿no? Hicimos un experimento que funcionó muy bien y es que nos pusimos delante de esta elaboración de este informe, que después publicamos, participaron creo que más de 90 personas de todo el mundo, pero los 3 coordinadores, que eran coordinadores de aquí, eran una humanista, justamente Marina Garcés, de la UOC, un tecnólogo, Josep Casanovas, de la UPC, tecnólogo, y un científico que era David Bueno, que es, ya lo conocéis, neurocientífico. Lo digo porque en este volumen también se trata extensamente de este problema, de cómo las disciplinas tienen que colaborar, tienen que hablar, tienen que trabajar conjuntamente en este futuro que tiene que ser pues, de colaboración entre disciplinas, porque si no nos podemos encontrar que las nuevas tecnologías están promovidas o fabricadas o diseñadas solamente por informáticos, tecnólogos, sin tener en cuenta una visión ética, una visión crítica, una visión social con sus impactos, ¿no? Y en segundo lugar, y para acabar, la ciencia también tiene que recaer no solamente en los científicos, es decir, la ciencia también tiene que estar participada por la sociedad. La ciudadanía también tiene que poder participar en el diseño de la ciencia, en la opinión sobre los resultados de la ciencia, en lo que ahora se denomina la ciencia ciudadana, ¿no? Y este comentario también lo refiero a la tecnología. La ciudadanía tiene que participar en los procesos, en el diseño, en la evaluación, en la crítica, en cómo gobernar esta tecnología. Porque si solo lo gobierna una empresa o solo lo gobierna un Estado, pues los peligros son evidentes, ¿no? Entonces, la ciencia al servicio de la sociedad, no solamente los científicos, sino la sociedad en general tiene que participar en la ciencia y en la tecnología. Voy a formularos una última pregunta para los 3, que os ruego que sea lo más sintética posible, porque tenemos por lo menos ahora mismo 3 preguntas del público y para atender a todo el mundo. Hay un artículo muy reciente de la revista Science que sí me gustaría sacar a colación, porque no solamente alude a la práctica científica, sino yo creo que alude a las cuestiones fundamentales que nos preocupan a todos y que han salido ya, que se han puesto aquí encima de la mesa, ¿no? Ese artículo que podéis encontrar en la web se llama ChatGPT 5 Priorities for Research, 5 prioridades, ¿no?, para la investigación. Aboga porque los científicos, para empezar, mantengan, digamos, la potestad de la evaluación de los resultados, que es a lo que hemos apelado continuamente. No podemos aplicar de la función de razonamiento ni de juicio, ¿no? Ni de evaluación. En este caso lo hacen para los científicos.
Por otra parte, para que asuman plenamente las responsabilidades derivadas, ¿no?, de las soluciones que la inteligencia artificial les propone. Imaginemos un cirujano, ¿no?, que consulta a la inteligencia artificial y consulta unas radiografías y le dice que es un tumor y luego no lo es. ¿Quién asume la responsabilidad? ¿La inteligencia artificial, el diseñador de la inteligencia artificial o el médico? Es decir, aboga porque sean los científicos quienes asuman la responsabilidad plena de eso. También por el uso, digamos, de los modelos abiertos de datos, lo que hemos del open source, que seamos capaces de entrenar nosotros, de diseñar, de intervenir en el proceso de diseño de los algoritmos, cosa que no es nada sencilla, pero que luego deberíamos aspirar a que sucediese, ¿no? Bueno, estos son, digamos, algunos de los imperativos a los que nos invita la revista Science. Pero yo creo que son extensibles, como os digo, a todos, a la práctica de las universidades, de los estudiantes y de los profesores. Bueno, me gustaría, si os parece, que comentáramos estos 3 puntos, ¿no? Responsabilidad, evaluación y modelos abiertos y participación ciudadana. ¿Os parecen adecuados? ¿Os parece que deberíamos añadir alguna otra cosa? Sí, yo añadiría uno. No voy a hacerlo de primera, sino voy a llevar ahí. Porque ha comentado Carlos que el ChatGPT ha pasado el test de Turing, ¿vale? Pero yo entonces le he pasado también el test de Faraón Llorens como padre, ¿no? El test de Faraón Llorens padres, todos los discursos que les daba a mis hijos educándolos. Y había dos frases que les decía muchas veces, y ya son mayores, con lo cual hace muchos años que la vengo diciendo, ¿no? La primera es que mis padres me enseñaron, mi padre me decía mucho, que de lo que escuchara no me creyera nada y de lo que viera la mitad. Y yo a mis hijos les digo, de lo que escuches no te creas nada y de lo que veas tampoco. ¿Vale? En el mundo digital no te puedes creer nada. La segunda frase que les decía mucho es que una mentira echa por el suelo todas las verdades, ¿no? Entonces, por ejemplo, ChatGPT es fantástico, pero de cuando en cuando me contestará una mentira. Entonces, me vale para una conversación, me vale, pero para el mundo, o lo de las imágenes de no creértelo. Entonces, la que añadiría es la confianza. Y creo que atacar la confianza es un pilar de la sociedad. ¿Por qué estamos sentados? Yo voy conduciendo por una carretera porque confío que el que viene de cara mantendrá su carril y yo el mío. Entonces, si empezamos, yo soy muy escéptico, pero sé que eso no es bueno. Si todos perdemos la confianza, si dudamos de las cosas, será muy mal que sigamos estando juntos. Entonces, confianza. Silvia. Sí, yo creo que es un tema muy importante el de generar esta confianza en la herramienta, ¿no? Y esto nos tiene que ayudar también la parte regulatoria, ¿no? Y el tema que os comentaba al principio también de la tecnoética, igual que en los centros universitarios, en las facultades, hay bueno, comités de ética, evidentemente, para investigación, pero unidades de bioética, por ejemplo, pues la tecnoética para mí es fundamental. Sobre lo que comentabas, Joaquín, ¿no? del margen de error, ¿no? y en pruebas médicas, por ejemplo, hay estudios ya cuantificados que están demostrando que, por ejemplo, un médico, la inteligencia humana puede cometer un error en un diagnóstico, en un diferencial de un 3,4%. Esto en Deep Learning, en una máquina, puede cometer el error, sube al 7,5%, pero cuando se combinan las dos inteligencias baja drásticamente al 0,52%. O sea, ya tenemos pruebas de esto. José María, por favor, muy rápidamente, nos queda un minuto. Sí, simplemente, finalmente, a pesar de todo, optimista y reivindicando este papel de la universidad, ¿no? como faro de la sociedad, que debemos usarla al máximo, que la propia universidad tiene que postularse para hacer esta aportación en esta época específica a la sociedad y a la humanidad, y por lo tanto usar la tecnología para el uso de los humanos y de lo social, ¿no? Una pregunta del público os voy a plantear. Había 3 preguntas, pero no nos va a dar tiempo, y es, ¿se ha tenido en cuenta en algún momento, ¿no?, los principios de accesibilidad y diseño universal? ¿Esto realmente veremos modelos más inclusivos en el futuro? En las declaraciones de Montreal y en Barcelona ya se preveía todo esto, o sea que la intención está, ¿vale? Hay estudios también que parece que evidencian que los sesgos se solidifican
con la inteligencia artificial. Pero porque eso, nos basamos en información del pasado. Y la información del pasado, bueno, y el caso de Amazon, ¿no? De cómo reclutaba cómo estaba la máquina de reclutamiento de Amazon con inteligencia artificial, cómo estaba perpetuando la discriminación por género. Bueno, estamos ya en 0 segundos, por tanto, si me permitís sintetizar, me tomo 10 segundos de síntesis nada más. Yo me atrevería a decir que la primera jornada, cuando Yang Zhao intervino, y él nos invitó a que convirtiéramos la inteligencia artificial en un asistente inteligente, ¿no? Yo creo que esa es la síntesis perfecta, ¿no? Porque si eso ocurriera, lo que estaría pasando realmente es que hemos hecho verdad lo que el filósofo alemán de la Ilustración reclamaba, que era que nos atreviésemos a ejercer nuestro propio entendimiento. Bueno, eso es lo que debemos seguir reclamando hoy en día. Y no quiero terminar sin que os fijéis en la camiseta que me regaló mi hija, que conoce la obsesión de su padre por otras tecnologías más arcaicas, ¿no? Que son las del libro. Y estamos en Sant Jordi prácticamente, así que os invito a utilizar la inteligencia artificial y los libros, ya que todos discutís de ello. Muchas gracias.